Bueno, ¿cómo va con el tema de anatomía? ¿En qué parte van? ¿En qué parte están? ¿Qué se dio? ¿Qué no se dio? ¿Qué se dio? ¿Qué no se dio? Yo por ahí obviamente que hablo con Alfredo, con el licenciado Saracho, pero bueno, me interesa también saber ustedes dónde están parados. Lo último que había mandado el profesor Acho era, creo, lo que había faltado de antebrazo y ya lo que sería mano. Perfecto, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? Yo comencé a leer un poco, profe, sobre el tema de las articulaciones y le digo que no entendí nada. Está bien, está bien, está bien. Bien, bien, bien. ¿Otra persona? ¿Alguien? ¿Otra más? ¿U otro más? Orlando, ¿todo bien? Perfecto. Bien, bien. Azul también está ahí, conectada. ¿Todo bien, Azul? Bien, Que bueno. era la que cantaba. Emilia, perfecto. Profe, Sí, antebrazo, ¿será que, bueno, a mí por lo menos me está costando un poco más, por ahí podría sí, por supuesto que sobre eso? vamos a hablar ahora un poquito sobre estas cuestiones. Bueno, entonces, chicos, recuerden, por favor, sean responsables, ¿sí? Y nada, pónganse las pilas. Bueno, vamos a seguir con anatomía. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada, no sé si les dije, pero bueno, ahora se los digo. Yo por ahí, ustedes saben que las diapositivas siempre son una guía nada más, no es una bibliografía autorizada, ni nada por el estilo, ¿sí? Así que yo siempre lo que hago es, con mis clases generalmente, eh, voy modificándolas constantemente, ¿sí? Entonces, la clase de la semana pasada yo había subido un PDF, obviamente, que habíamos llegado hasta antebrazo, porque el licenciado Saracho había llegado hasta antebrazo, entonces no había dado antebrazo propiamente dicho, y entonces eso había hecho de que no lo pueda, por así decirlo, finalizar. Así que lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito de lo que dimos la semana pasada y la parte de antebrazo, que cuáles son los elementos que realmente a mí me interesan que ustedes sepan, ¿sí? Bueno, banquemos un cachito, ¿sí? Y arrancamos con la clase.
Muy bien. Perfecto. Vamos a poner acá. Bueno, si la semana pasada habíamos arrancado con esta diapositiva, ¿sí? Que hablaba obviamente de la parte práctica. Bueno, eso es importante. Empezamos a tener en cuenta algunas definiciones relacionadas con, nosotros hablamos de epicóndilo, carilla, ¿sí? Cabeza, ¿sí? Que son de alguna forma proyecciones de la parte ósea, ¿sí? Entonces, ¿ya pasó los 40 minutos? Bueno, cuando hablamos de cóndilo, bueno, ahora me parece que está todo silenciado, pero si hay un micrófono prendido, por favor, ¿sí? Lo silencian. Chicos, ahora cuando se corte Zoom, le vuelvo a mandar la invitación para que ustedes lo puedan, ¿cómo se dice? Enlazar y nos conectamos de nuevo, ¿sí? Banking, que no sé qué. Ahí está. Entonces, las apófisis, ¿sí? En las articulaciones son los cóndilos, ¿sí? Los cóndilos que son una especie de protuberancias alargadas en formas de cabeza, ¿sí? Una cabeza, diríamos, semicortada, si se quiere. Las carillas, que son superficies generalmente articulares de tipo plana, ¿sí? Y las cabezas, que son proyecciones articulares redondeadas, y el cóndilo sería una proyección articular semi-redondeada, ¿sí? Y pone como ejemplo, obviamente, acá puede ser la cabeza del húmero, tranquilamente, la cabeza, y lo que sea la parte condilar también puede ser el cóndilo humeral, que se encuentra, obviamente, en la parte inferior. Muy bien. Me pasó. Profe, disculpe, decir capítulo del húmero es lo mismo que cóndilo humeral. Sí. En realidad ese capítulo, exactamente. Está bien, también, pero se le puede decir también como cóndilo, ¿sí? Bueno, Okay. Fíjense que en la parte ósea pueden haber pequeñas, por así decirlo, prolongaciones. Ahí se encuentra lo que sería la cresta, que es una prominencia, ¿sí? El epicóndilo, epicóndilo tenemos tanto en el húmero como en el fémur, ¿sí? Que son proyecciones sobre esas cabezas semi-redondeadas. Tenemos una línea, ¿sí? Que también en el húmero tenemos la parte posterior, ¿sí? Obviamente que en el fémur vamos a ver que tenemos una gran línea que se denomina áspera, ¿sí? Apófisis espinosas, ¿sí? Que obviamente que eso es más frecuente en las vértebras. Trocánter, tubérculos, ¿sí? Y tuberosidades, ¿sí? Que también son prolongaciones que presentan la parte ósea, ¿sí? Entonces, estas pequeñas, estos pequeños nombres, ustedes los tienen que tener en cuenta sí o sí y tienen que saber definirlo, ¿sí? Muy bien. Después claramente hay otras descripciones que nosotros lo vamos a ver sobre todo en la parte de cabeza y cuello, pero más en la parte de cabeza, cuando vemos cráneo, que hacen relación a los pequeños accidentes que tienen los huesos. Bueno, esto habíamos hablado nosotros, ¿sí? Habíamos dicho que nosotros podemos generar palpación de los huesos de miembro superior, podíamos generar palpación de lo que sería la clavícula, ¿sí? De lo que sería la cabeza y lo que sería también la parte de el tubérculo mayor a partir en la extremidad superior del húmero. El epicóndilo medial, el epicóndilo lateral son palpables, las apófisis estiloides son palpables y los huesos del carpo y metacarpo también son palpables. Eso es importante, eso lo tengamos en cuenta, porque siempre vamos a estar trabajando con palpación ósea, ¿sí? De hecho, en los prácticos, como yo le había comentado en su momento, en los prácticos nosotros tenemos que hacer justamente la anatomía en superficie, que corresponde a, obviamente, empezar a palpar la parte ósea. Muy bien. Entonces, la semana pasada habíamos visto, ¿sí? El húmero, que era un hueso de característica larga, que se ubicaba en el brazo, y que tenía para su estudio
una epífisis superior y una epífisis inferior. Y esto que se encuentra acá, que correspondía a lo que iba a ser, ¿qué cosa? El cuerpo o diáfisis, ¿sí? ¿Qué particularidades teníamos en el extremo superior del húmero? Los escucho o los leo. ¿Qué teníamos ahí arriba para recalcar que eran importantes? Tendríamos lo que sería la cabeza del húmero y los dos tubérculos. La cabeza humeral, perfecto, y esto que sería el tubérculo menor o troquín, Troquíter. y el tubérculo mayor, Troquíter. perfecto, y el troquíter, exactamente, muy, muy bien. Exactamente, troquín y troquíter y cabeza del húmero. Entonces, eso, de alguna manera, ¿sí? Nosotros ahora estamos viendo la parte estructural de los huesos, ¿sí? Entonces, es necesario, ¿sí?, empezar por lo general. ¿Cómo van con su lectura de 5 minutos o de 10 minutos? ¿Lo pueden hacer? ¿No lo están haciendo? Sin mentir. A mí me va interesando bastante el tema y trato de leer unas 2 horas por ahí. Bien, bien, bien. El Rubier. El Rubier. Ah, perfecto, bien. Sí. Pero no entiendo mucho, como hay palabras que todavía no me familiaricé, pero Hay palabras que trato son un poquito complicadas todavía. Claro. Perfecto, bueno, eso lo vamos a ir solucionando. Eso es importante, lo que dice su compañero, es importante porque ustedes lo que pueden hacer, justamente para eso los prácticos, es ir anotando las palabras que a ustedes diríamos, le dificulta, lo anotan, entonces cuando vamos a los prácticos, ustedes van preguntando, profe, ¿qué quiso decir el libro con esta información, con esto, con lo otro? ¿Sí? Entonces, recuérdenlo, si ustedes están leyendo y hay frases que no lo entienden, ¿sí?, lo anotan, así nos preguntan. Bien. Profe, Sí, una pregunta, profe. sí, Que cuando nosotros leemos del libro, el libro lo tiene todo en un lenguaje técnico, por así decirlo, pero el exactamente. profesor nos había explicado que a la hora de explicar tenemos que seguir tipo ciertos pasos, hablar desde tipo lo más estructural y ir desglosando la parte que nosotros vamos a explicar del hueso. Exactamente. Entonces, con respecto al libro, por ejemplo, si a la hora de yo quiero resumir el libro, eh, yo tendría que explicar todo lo textualmente tal cual está en el libro o más o menos explicarlo desde mis palabras. No, No, eso es lo que me sí, cuesta un poco. se entiende lo que me estás queriendo decir. No, justamente, no, es imposible que uno explique tal cual está en el libro, eso ya sacate de la cabeza que no es así. El tema es el siguiente, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente, primero que nada, es, como le dije a usted, primero, sentido común y lenguaje técnico. Sentido común y lenguaje técnico, siempre. Sentido común y lenguaje técnico. Si ustedes van a hablar de un hueso, ¿sí?, el sentido común te dice, y bueno, lo primero que tengo que saber yo es dónde está ubicado ese hueso, claramente, ¿sí? Si es un hueso par, si es un hueso impar. Yo digo, porque a usted le van a preguntar, macho, ¿cuántas clavículas tenemos? 2, perfecto, bien, eso tenemos que saberlo. Eso lo sabe la persona que trabaja en el banco, lo saben nuestros padres, nuestros hermanos y lo que sea, ¿sí? Entonces nosotros no podemos perder el sentido común, sabemos que tenemos 2 húmeros, eso tenemos que saber sí o sí. Con respecto a la lectura del libro, ¿sí?, lo voy a ir relacionando con lo que vamos dando ahora, ustedes cuando hacen un resumen tienen que decir, bueno, a ver, de lo que el libro me dice acá, ¿sí? Fíjense que acá hay una de sus compañeros o compañera que me dice, el tema de las inserciones musculares no se entiende o es muy difícil. Perfecto, buenísimo. Entonces digo, bueno, a ver, cara anterior del radio, por ejemplo, ¿cuántos músculos se insertan? Bueno, que tenemos el flexor largo del pulgar. ¿Listo? Yo sé que en la cara anterior del radio se inserta ese músculo. Específicamente, no sé en dónde, no sé, la verdad que no sé ubicarlo, no sé bien dónde toma su máxima inserción. Pero si a mí me dicen cara anterior del radio, claro, ahí hay un músculo seguro, se llama flexor largo del pulgar. Perfecto, entonces, cuando uno va
a hacer su propio resumen del libro. Chicos, recuerde cuando se corta, le voy a mandar de vuelta la invitación al Face para que podamos volver a entrar. Cuando uno va a hacer un resumen del libro, tiene que decir, bueno, dónde se ubica y si es un hueso largo o corto. Primero que nada, ¿sí? Siempre. ¿Dónde se ubica? ¿Sí? Y si es un hueso largo, corto, plano, de qué tipo de hueso es. Eso le tiene que quedar grabado, como lo básico, ¿sí? Después que ustedes saben que dónde se ubica y si es un hueso largo plano, describen, si es un hueso largo, primero que tiene 2 extremidades y un cuerpo. Siempre. Esa